Empecemos entonces ya pidiéndole a nuestros invitados que nos acompañen. ¿Qué tal si el doctor Martín Vázquez, que es médico endocrinólogo y médico internista, nos acompaña aquí en Las Tres Gracias y empezamos a tratar el tema de la osteoporosis? Bienvenido, doctor. ¿Cómo le ha ido? Por favor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Que ya había venido al programa. Sí, ya había venido en otras ocasiones. Claro, claro. Doctor, la osteoporosis es una enfermedad tan frecuente como realmente se dice, es decir, de 10 mujeres, ¿hay 3 que la podrían padecer? Sí, o inclusive más. Realmente la osteoporosis es muy frecuente, es una enfermedad, diría yo, que se presenta desde la niñez, pero que las manifestaciones se van a ver ya en la etapa adulta. Ahora mencionaban algo acerca de la alimentación y es muy cierto. Nuestros niños y nuestras niñas hoy en día se alimentan mal, no hacen ejercicio y no fortalecen sus huesos. Entonces cuando llegamos ya a una etapa madura, en las mujeres en la menopausia y en los hombres también hay algo de andropausia, esos huesos pierden su protección principal, que son las hormonas sexuales. Y si no tenemos un buen ahorro, eso se desmorona y aparece la osteoporosis. Entonces sí es muy frecuente. Y delicadísimo para las niñas que hacen dieta todo el tiempo. Y para las que son felices, flaquitas, talla 4, talla no sé qué cuánto, y privándose de un montón de cosas que son vitales, porque si hoy de jovencitas lucen muy bien, esperen a que tengan 40 o 50 y la osteoporosis puede hacerse presente. ¿Con qué síntomas, doctor? ¿Qué es la osteoporosis como enfermedad? La osteoporosis podemos decir que es una enfermedad donde se pierde la fuerza del hueso. Y eso está dado porque se pierde el contenido del hueso, que todos sabemos que el calcio, el fósforo, se comienza a disminuir, y adicionalmente las características de la arquitectura del hueso también se pueden ver afectadas. Entonces se va debilitando y eso favorece la aparición de fracturas. ¿Cuál es el problema grande? Que suele ser asintomática. Pueden pasar muchos años y uno tener su hueso cada vez más débil, más débil, más débil y no darse cuenta. Y la primera manifestación es una fractura. Ahí hay un gran problema. Y es cierto que quienes se mantienen, por ejemplo, en dieta y que vemos hoy muy lindas, muy delgadas, porque es como el canon de belleza que se está imponiendo, podrían estar en un riesgo alto, digamos, en un futuro, cuando lleguen a una edad adulta, de sufrir esta enfermedad. Pero no creo que solo las delgadas, también las personas que teniendo más pesitos se alimentan por eso, mal. Pero me refiero... Ahí está la clave. O sea, tiene que haber un equilibrio. En todo en esta vida tiene que haber un equilibrio. Entonces la persona que no se alimenta en forma apropiada, como decíamos ahora, que no nutre esos huesos desde la infancia, obviamente tiene un riesgo grandísimo de entrar en osteoporosis. Entonces, estar en dieta tras dieta tras dieta, ¿sí? Y no recibir la cantidad suficiente de nutrientes, la cantidad suficiente de calcio, inclusive de sol, puede llevar a que se presente la osteoporosis más adelante. Doctor, no sé cómo se llama esta enfermedad, pero en alguna manera, en algún momento lo escuché, que son las personas como cristal, que los huesos son tan frágiles que no resisten cualquier golpe porque inmediatamente hay una fractura. A eso va mi pregunta, va ligado si esto tiene que ver algo con la osteoporosis, y segundo, ¿la osteoporosis duele? Mira, un caso de osteoporosis severo puede llegar a presentarse de esa forma. Yo tengo pacientes que después de un abrazo afectuoso de un familiar que no veían hacía tiempos, se le quiebran 3 costillas, ¿cierto? Entonces sí puede darse eso. Claro que hay otras enfermedades del metabolismo óseo que se manifiestan inclusive desde la infancia, con casos como el que tú describes, que no serían osteoporosis como tal, sino otro tipo de enfermedades. Pero una osteoporosis severa sí puede dar eso. Por otro lado, hay una discusión. Algunos médicos dicen que la osteoporosis no duele, porque para que presente ya dolor tiene que haber algo de fractura. Pero resulta que se pueden ir dando fracturas a nivel de las vértebras, microfracturas, o sea, fracturas que solo se verían al microscopio, que pueden ir dando compromiso de todas las estructuras y pueden generar dolor. En ese caso podrían generar dolor. En ese caso pueden generar dolor. Ahora, doctor, hay una cosa que se llama la osteopenia. Todas las personas que se hacen un examen y que les sale algún nivel de osteopenia, ¿van a ser pacientes que sufran de osteoporosis en un futuro, o hay alguna forma de que sea simplemente un llamado de atención? ¿Y what is osteopenia? Bueno, ¿qué es eso? Bueno, lo puedes preguntar en español. Mira, digamos así que hay una clasificación, como casi todo en medicina hay una clasificación para graduar qué tanto compromiso hay. Entonces hablamos del hueso con un contenido óseo normal para la edad, ¿cierto? Cuando no está dentro de lo normal, pero no está tan grave, hablamos de osteopenia. Penia es disminución, o sea que hay una disminución, pero no tan severa. Esa es una clasificación que hacemos de acuerdo a la densitometría ósea, que es el examen que utilizamos para hacer el diagnóstico. Y ya cuando se rompe una barrera, donde hablamos de que ya es mucha esa pérdida, hablamos de osteoporosis. Toda persona que está en osteopenia no significa que va a pasar a osteoporosis, pero ya es un factor de riesgo que te tiene que hacer pensar, bueno, ¿qué está ocurriendo acá?
¿Qué tengo que hacer para mejorar mi salud en términos generales y mi salud ósea? Doctor, es cierto que la osteoporosis, ya nos decía usted que en muchos casos es una enfermedad asintomática y puede pasar mucho tiempo antes de que se manifieste. Entonces uno escucha historias de señoras mayores que se caen y se quiebran la cadera. Y alguien me dijo alguna vez, no es que se caiga y se haya quebrado, fue que se quebró y se cayó. Muchas veces de pronto el grado de osteoporosis es tal que se mueven un poquito y ese huesito como que cede y esto genera caídas. Desde su punto de vista, ¿qué es lo cierto en la mayoría de esos casos? Por estadística, en la mayoría de los casos se cae y al caerse se fractura. Eso lo llamamos una una fractura por fragilidad. Uno se podría caer desde su propia altura, ¿sí? Y no debería pasarle nada. Si yo me caigo desde mi propia altura y me fracturo, ahí hay una fragilidad, entonces llamamos una fractura por fragilidad. Lo más común es lo que tú mencionas, en el baño una señora de cierta edad se enreda en el tapete, o de noche se levanta sin prender la luz para no despertar a nadie, se enreda en un juguete del nieto y se cae. Cae sobre la parte lateral de la cadera y tiene fractura del fémur, que es una fractura catastrófica. Vamos a aprovechar, doctor, porque en la línea tenemos a Margarita muy seguramente con inquietudes. Márgara, bienvenida a las 3, gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Bueno, me imagino que este tema te interesa. Bastante. Así que pregunta para el doctor abierta. Bueno, yo resulté con osteoporosis hace aproximadamente 15 años. Me hicieron el examen y dijeron que había perdido el 53%. Me he dado unas caídas aterradoras y nunca me he llegado pues como a fracturar. Trato de asolearme mucho, de tomar calcio, pero ahora estoy presentando un problema muy serio en los dientes. Y me están haciendo unos tratamientos porque tengo unas muelas que en la parte de adelante se me han hundido y en la parte de atrás se me salen. Y los dientes se me torcieron completamente. Si realmente tiene esto que ver con la osteoporosis o ya es otra cosa. Y por ahí vemos ya al doctor Jorge Palacio Garner, que es odontólogo y más adelante estará en el programa tomando también nota muy atenta de tu caso. Así que él te contesta desde el punto de vista de la medicina interna y como endocrinólogo, y ahorita el odontólogo también te da la ñapita. ¿Listo? Bueno, pues Margarita, un abrazo. Otra cosa, Sí, claro, le quiero decir al doctor que a mí me tuvieron que operar cuando tenía 34 años de la matriz. Histerectomía. Histerectomía me la tuvieron que hacer porque presenté un problema después de una cesárea. Entonces no sé pues si todo esto viene... ¿Tiene alguna incidencia de pronto la histerectomía que se te hizo a edad tan temprana con la presencia de la osteoporosis? De la osteoporosis. Perfecto, ya te contesta el doctor Martín. Gracias por tu llamada. Muchísimas gracias, hasta luego. Margarita, son varias cosas. Lo primero, dele gracias a mi Dios que no se ha fracturado, ¿sí? Ha sido muy afortunada en ese aspecto. Lo segundo es que algunas veces la osteoporosis puede tener como manifestación la caída de los dientes o alteraciones en los dientes porque está tan débil el hueso de la mandíbula que no alcanza a mantener en su posición adecuada los dientes y se pueden ver afectados. Sin embargo, no es lo más común. Yo, obviamente, primero contaría con la opinión de un odontólogo experto que mirara y que nos diera su opinión, pero creo poco probable que sea solo la osteoporosis el causante de esto. Tú mencionabas algo acerca de la histerectomía. Mira, yo ahora decía que los estrógenos eran como los protectores principales del hueso, y eso es cierto, las hormonas sexuales protegen el hueso. Cuando una mujer es sometida a una histerectomía, le dejan generalmente los ovarios, y es allí donde se producen los estrógenos. Entonces no creo que la histerectomía, excepto que te hayan sacado también los ovarios, tenga algo que ver con la aparición de la osteoporosis. Bueno, hemos hablado durante toda la entrevista de que la alimentación es clave para la prevención de una enfermedad como la osteoporosis, pero yo quiero saber primero cuáles son los factores de riesgo además de la alimentación, y además de eso, cuál dentro de los productos alimenticios son los que debo consumir para tener una mejoría en calcio. Sí, ¿qué debo comer? Sí. Miren, los factores de riesgo más importantes están una desnutrición, ¿sí? Algunos medicamentos que dañan el hueso, como los esteroides, por ejemplo, las anticoagulaciones prolongadas como warfarina, el tabaquismo, ¿sí? El alcohol, las tallas, o sea, el peso demasiado bajo, la falta de ejercicio, todo eso son factores de riesgo que nos llevan a osteoporosis. ¿La raza también tiene que ver?
Sí, la raza también tiene que ver. Los embarazos. Es que, bueno, es que yo recuerdo Un embarazo pasé acá uno con por el todo. examen y uno termina sin calcio, debilitada las uñas, bueno, Sin y hierro, en fin. sin nada. Entonces digo, si eso hace un embarazo, entonces ¿cómo será aquellas mujeres, o como mi abuela que tuvieron 11 hijos, para perder entonces calcio y volver a recuperarlo? ¿Se puede recuperar? Sí, sí, se puede recuperar. O sea, el embarazo es una situación fisiológica que, como ustedes mismas han dicho, impactante para el organismo, pero igualmente nuestro organismo tiene la capacidad de recuperarse de él, obviamente si las condiciones ambientales son apropiadas. Si después de 20 embarazos no hay una buena nutrición, pues obviamente que el cuerpo no se va a poder recuperar. Hoy en día no es común tener 20 hijos. Se han hecho estudios donde se evalúa la salud ósea después del embarazo y sí se ve una disminución importante, pero afortunadamente se recupera. Hay algo que yo quiero hacer énfasis y es que el hueso se construye más o menos hasta los 30 años. O sea, la etapa más importante es cuando somos niños y adolescentes. Sandra, ya. Salga corriendo a tomar leche. Sí, porque ya cumplen estos días. Por eso o sea, mencioné los 30, porque es que uno llega a los 30 y empieza, es que no, coma quesito, no, coma leche. No. Mentira, es que lo que ya no hice, no lo puedo hacer ahora. O sea, tiene que haber un sostenimiento, y enseguida hablamos de la parte alimentaria, pero tiene que haber un sostenimiento. Tienes que tener unos requerimientos o cumplir con los requerimientos diarios nutricionales que te permitan mantener la salud de tu hueso. Pero realmente la etapa en la que crece el hueso, en la que se fortalece el hueso, que la llamamos el pico de masa ósea, se da hasta los 30 años. De ahí en adelante generalmente pegas para abajo. Ay, no. Pero con los suplementos de calcio, doctor, y aquí entra también. Pero tranquila que usted es puro hueso. Por ahí venden que uno Ella que es bien después de flaquita, los ¿qué 30 problema? empieza en el supermercado a ir a la sección de vitaminas. ¿Sí o no? Eso Después lo de los pedí. Entonces empieza a ver los frasquitos de calcio. Pero me han dicho que No si todos eso los no calcios tiene son vitamina D, no se absorbe. ¿Qué tan útil puede ser consumir calcio pues, como Sí. suplemento y qué debe tener para que verdaderamente sea beneficioso? Mira, eso es un tema muy conflictivo porque hay distintas posiciones. Hay expertos que dicen que es más valioso si uno recibe ese calcio a través de la nutrición de los alimentos y no necesariamente a través de pastillas o de suplementos vitamínicos como estamos mencionando. Se deberían recibir al menos 1.200 miligramos al día de calcio elemental, ¿cierto? Entonces es importante tener una buena ingesta de leche y de todos los productos lácteos en general, pero no solamente allí se encuentra el calcio, en verduras, en pescado. En la soya también, En la ¿cierto? soya, son ricos en calcio, entonces debemos recibir también estas fuentes. Entonces uno puede complementar y tener una alimentación saludable sin irse a engordar y recibir la suficiente cantidad de calcio. Porque los suplementos de calcio engordan. No, Ah, sino que muchas personas muchas personas piensan también que por miedo a la osteoporosis entonces Sí, se van a entonces- dedicar a comer y a comer y a comer y se comen Se los vuelven dos quesitos, carneros. los 2 quesitos al día, los Sí, 3 litros de tampoco. leche al día. Eso no es tampoco necesario. Vamos con Sara, que está en la línea a través del 232-5167. Hola, Sara. 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 Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Bien, gracias. ¿Tienes alguna pregunta para nuestro invitado? Sí, claro que sí. Precisamente escuchándole la nutrición que debemos tener con la prevención, quería preguntarle si la soya tiene que ser natural o también puede ser saborizada. Perfecto. ¿No Listo. te gusta la Sara. leche? ¿Aló? ¿No te gusta la leche de vaca? ¿Tomas leche de soya? Normalmente sí puedo tomar cualquier tipo de leche, pero la pregunta pues era como saber si la leche de soya era, que les dijera, como más saludable así tradicional o también se podía saborizada. Perfecto. Gracias, Sara, te Sara. aprovecho, ¿estás ahí? Sí. ¿Me puedes ayudar dándome un número del 1 al 46, que es el número de televidentes inscritas por el Facebook para la plancha de Alice, desde el día lunes, y se nos había olvidado hacerla, entonces aprovecho para que sea bien, un número del 1 al 46. El 18. 18. Gloria Elena Puerta González es la ganadora entonces. Listo. Y gracias por tu ayuda y ya te contesta el doctor Martín. Gracias. Mira, cuando tú decides consumir algún tipo de alimento y estás con la pregunta de si este producto, como tú decías, saborizado, es apropiado o no es apropiado para mí, te aconsejaría que cogieras la etiqueta y miraras qué ingredientes tiene.
muchas veces por hacer bonito terminamos haciendo feo. Entonces decimos, uy, voy a tomarme esta leche que es saborizada, porque de esta forma sí me la voy a tomar porque la otra no me gusta. Y cuando menos pensamos está recibiendo gran cantidad de azúcar, porque muchas veces vienen muy endulzadas, una gran cantidad de químicos, y terminamos teniendo una fuente grandísima de calorías y pues eso no es lo más apropiado. Entonces fíjate muy bien en las etiquetas de lo que vas a consumir y de esa forma podés saber si estás haciendo algo apropiado o no. Muy bien, ahí estaba entonces. Doctor, volviendo al tema de los suplementos, 1.200 unidades como mínimo en un día, además de una muy buena alimentación, frutas, verduras, leche, la cantidad de lácteos, ejercicio y sol. Sí, miren, el sol, ¿por qué es tan importante? Porque es que la vitamina D es fundamental para la absorción del calcio. Si yo no tengo vitamina D, el calcio no se absorbe, ¿sí? Entonces, la vitamina D se produce en nuestra piel gracias a la acción solar. En este momento uno no sabe qué recomendarle al paciente si se asolea mucho, claro, con eso con la capa de ozono que sí. está dañada, el cáncer de piel. Entonces lo que muchas veces recomendamos nosotros es que reciban su alimentación también pues una buena fuente de vitamina D. La otra alternativa es que no hay forma de medir los niveles de vitamina D de la persona en sangre y sabemos si requiere algún tipo de tratamiento O el específico. solecito en las horas indicadas, pues. O el solecito en las No horas al indicadas. mediodía. Doctor, algo así rápido, ¿es hereditaria la osteoporosis? Sí, señora, muy hereditaria. Abuelita, ¿qué me has dejado? Abuelita, buena por eso. Mi abuelita no sufre de nada. Estoy hecha hasta ahora. Doctor Martín, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes Qué por la bueno que estuvo invitación. hoy con nosotros. Vamos ahora a separarnos un segundo y vamos con nuestra sección de odontología, gracias a las sonrisas del doctor Marlon Becerra.